Algo está sucediendo ante nuestros ojos, pero casi nadie se da cuenta. Lo que parecía teoría de la conspiración se está convirtiendo en realidad, y la ciencia moderna puede estar abriendo puertas que no deberían abrirse. Las grandes instituciones ya no ocultan sus experimentos, pero están revelando toda la verdad. La NASA admite la existencia de portales invisibles. El CERN manipula fuerzas que desafían nuestra comprensión. Las tecnologías avanzadas pueden estar utilizadas para dar forma a nuestra percepción de la realidad sin siquiera darse cuenta. ¿Quién realmente controla este conocimiento? Y lo que es más importante, ¿por qué quieres mantenerte alejado de nosotros? Mel Gibson ha advertido sobre los secretos que la élite nunca les permitirá surgir. Pero ahora ya no es advertencias. Se acerca algo, e ignorarlo puede ser un error fatal. Cuando la verdad sale a la luz, es demasiado tarde para reaccionar. La NASA reveló algo que parece haber venido directamente de una película de ciencia ficción, portales invisibles que conectan la Tierra con el Sol llamado puntos X. Estos fenómenos cósmicos desafían la comprensión común y plantean preguntas intrigantes. Si hay acceso secreto en el espacio, ¿qué más se puede ocultar más allá de lo que nos dicen? No es hoy que la humanidad sospeche atajos en el tiempo y el espacio. Las civilizaciones antiguas ya hablaban sobre portales que conectan diferentes realidades, pero ahora la ciencia moderna comienza a amar esta posibilidad. ¿Qué pasaría si estos portales no fueran solo un detalle astronómico, sino parte de algo mucho más grande? Hay escritos ancestrales que mencionan puertas divinas que conectaron a los dioses con el mundo de los mortales. Los sumerios, los egipcios e incluso los mayas tenían informes de pasajes místicos a otras dimensiones. Lo que una vez fue leyenda, ahora parece estar ganando apoyo científico. Estas civilizaciones ya sabían sobre los puntos X, pero de una manera que nuestra ciencia aún no puede explicar. Mel Gibson, un nombre inesperado en esta historia, ha sugerido que hay más verdades ocultas de las que nos dicen. No solo cuestionó la versión oficial de ciertos eventos históricos, sino que también mostró interés en temas que involucran la manipulación de información. Sus declaraciones sobre secretos globales y poderes ocultos hacen que algunas personas se pregunten, ¿sabe más de lo que parece? La influencia de las grandes organizaciones en lo que se revela al público siempre ha sido un tema delicado. ¿Qué pasa si estos portales son más que simples conexiones de energía? Hay científicos que argumentan que estos puntos pueden ser puertas para realidades paralelas, algo que cambiaría completamente nuestra percepción del universo. Un detalle curioso: varias culturas de todo el mundo construyeron monumentos exactamente sobre regiones con anomalías magnéticas. ¿Coincidencia o miento perdido? El hecho es que donde hay misterio, siempre hay quienes intentan mantener la verdad fuera del alcance de las masas. Mientras que los estudios de la NASA son puntos X, otras instituciones parecen estar explorando caminos aún más profundos. Y entre estas organizaciones, uno llama la atención por sus experimentos altamente secretos, el CERN. ¿Qué están tratando exactamente de lograr? El CERN, conocido por su gran collar de hadrones, no oculta su ambición de descifrar los misterios del universo. Pero entre las pruebas de partículas y los choques de los átomos surgen rumores inquietantes. ¿Qué pasaría si la organización no tuviera problemas para crear agujeros microscópicos negros en la Tierra? La propia comunidad científica admite que estos experimentos pueden generar singularidades en miniatura, fenómenos que desafían la física convencional. Si esto es cierto, estaríamos jugando con fuerzas que van mucho más allá de nuestra comprensión. ¿Qué sucede cuando se crea un agujero negro, incluso en una escala reducida, en el planeta? Algunos científicos garantizan que se disiparía rápidamente sin dañar, pero otros advierten que si estos fenómenos están estabilizados, podrían cambiar la hora del espacio a nuestro alrededor. Imagínese si, en un intento por explorar las profundidades de la materia, CERN estaba abriendo accidentalmente las puertas a dimensiones desconocidas.
Si incluso la NASA admite que los puntos X son reales, ¿por qué descartar la posibilidad de que los accesos ocultos se activen artificialmente? Curiosamente, Mel Gibson ya ha abordado en las entrevistas su creencia de que las grandes organizaciones controlan la información que podría cambiar el mundo. Sugirió que la élite global mantiene secretos que van más allá de la ciencia común y que gran parte de lo que se descartan como una teoría de la conspiración puede fundarse más de lo que se imagina. Si hay algo que Hollywood nos ha enseñado, es que las verdades más grandes están ocultas a la vista de todos, disfrazadas de ficción. ¿Qué sucede realmente dentro de los laboratorios del CERN? ¿Qué pasa si estos experimentos no son solo científicos, sino una búsqueda deliberada de algo mucho más grande? Los informes indican que el CERN ya ha investigado propiedades inusuales de la antimateria, uno de los elementos más enigmáticos de lo. Algunos dicen que la organización busca comprender no solo la composición del cosmos, sino también los misterios que conectan la materia y la conciencia. Si esto es cierto, nos enfrentaríamos a un proyecto mucho más ambicioso que las simples colisiones de partículas. Pero, ¿por qué se limitan tantos descubrimientos a pequeños círculos de científicos? El CERN puede estar avanzando más allá de lo que la humanidad está preparada para tratar, y no sería una coincidencia que los símbolos enigmáticos rodeen su estructura. La estatua de Shiva, la deidad de la destrucción y la renovación que adorna su entrada, plantea aún más preguntas sobre la intención real de esta investigación. Justo en la entrada de CERN, una estatua llama la atención: Shiva, el dios de la destrucción y la renovación. Para muchos, este es solo un regalo simbólico de la India, pero para aquellos que analizan los detalles, el mensaje puede ser mucho más profundo. Shiva representa ciclos de creación y destrucción, algo directamente vinculado a la idea de abrir portales dimensionales. ¿Sería una coincidencia que el laboratorio de física más grande del mundo elija esta cifra para representar su investigación? ¿O habría una conexión oculta entre los experimentos modernos y el conocimiento antiguo que nunca debería revelarse? Muchos piensan que el CERN solo trata con colisiones de partículas, pero hay evidencia de que su investigación va más allá. Las inscripciones ancestrales sugieren que las civilizaciones antiguas ya conocían conceptos sobre la manipulación del espacio-tiempo. Algunas pirámides, por ejemplo, están alineadas con la precisión matemática con eventos cósmicos, como si fueran marcadores de portales naturales. ¿La ciencia moderna solo está tratando de redescubrir algo que los viejos ya dominaron? Si hay un puente entre la física y la espiritualidad, es en el CERN que estas dos áreas parecen cumplir. Mel Gibson, a lo largo de los años, ha mostrado una fascinación inusual con los simbolismos religiosos y las conspiraciones globales. Su película La Pasión de Cristo se sumergió en aspectos ocultos de la historia de Jesús, excitando debates intensos. Pero además, ha cuestionado abiertamente el uso de símbolos misteriosos por parte de grandes instituciones. ¿Qué pasaría si el CERN no fuera solo estudiar partículas, sino explorar fuerzas que se remontan a las mitologías olvidadas? Las grandes organizaciones rara vez revelan sus verdaderas intenciones, y donde hay secretos, siempre hay algo de valor oculto. El propio diseño del CERN parece hacer eco de los antiguos patrones esotéricos. El símbolo del acelerador de partículas se asemeja al 666, un número ampliamente asociado con fuerzas ocultas en diferentes culturas. ¿Es solo un detalle sin sentido o un recordatorio discreto de lo que realmente se está estudiando? Desde el tiempo inmemorial, las élites siempre han usado códigos visuales para comunicar mensajes entre sí, mientras que el resto de la población permanece en ignorancia. ¿Podría el CERN estar operando bajo la misma lógica, manteniendo a la audiencia lejos de las verdades más inquietantes? Si la ciencia moderna está recuperando viejos conocimientos sobre portales y manipulación de energía, entonces Marte y la Luna pueden mantener respuestas que aún no nos han dicho. Después de todo, ¿qué tipo de estructuras misteriosas fueron capturadas por sondas espaciales? Durante décadas,
Las imágenes capturadas por sondas espaciales revelan algo intrigante: estructuras en Marte y la Luna que no parecen ser meras formaciones naturales. Las pirámides, los monolitos e incluso los patrones geométricos sugieren que en algún momento del pasado alguien estaba allí. ¿Pero quién? Si la humanidad no ha llegado oficialmente a estos lugares para construir algo como esto, entonces solo quedan dos hipótesis: o nos enfrentamos a las antiguas civilizaciones extraterrestres, o nuestra propia historia ha sido manipulada para ocultar verdades incómodas. Lo que pocas personas saben es que muchos de estos registros se toman rápidamente del acceso público. Hay fotos de la NASA donde ciertas áreas fueron censuradas o borrosas, lo que plantea la sospecha de que se ha borrado algo importante. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué ocultar estas imágenes? ¿Qué pasa si estas construcciones son rastros de una civilización avanzada que dominó las tecnologías más allá de nuestra comprensión? El hecho de que las grandes potencias hayan mostrado un interés repentino en regresar a la Luna puede no ser una mera curiosidad científica. Mel Gibson ya ha declarado que la historia contada al público nunca es la versión completa. Sus líneas a menudo sugieren que se mantienen secretos de la humanidad, especialmente cuando se trata de eventos que dan forma a nuestra cosmovisión. Si los gobiernos y las organizaciones científicas saben más de lo que revelan, ¿qué están tratando exactamente de encubrir? Marte y la Luna pueden mantener registros de una realidad muy diferentes de lo que hemos aprendido en los libros de historia, pero las piezas de este rompecabezas aún están lejos de revelarse. Curiosamente, algunos dicen que la investigación del CERN puede estar vinculada a estos misterios espaciales. Si el acelerador de partículas puede crear agujeros negros microscópicos y manipular dimensiones, ¿no estaría buscando la misma tecnología que supuestamente existía en Marte y la Luna? Muchas culturas antiguas mencionan civilizaciones que provienen de las estrellas, trayendo consigo un conocimiento extraordinario. Si estas historias son más que mitos, entonces el CERN no solo tratar de comprender el universo, sino recuperar algo perdido. La pregunta que pocos hacen es: ¿qué pasaría si descubriéramos que la humanidad no está en la parte superior de la cadena de conocimiento? ¿Qué fuerzas podrían estar observándonos, esperando el momento adecuado para intervenir? Si bien los científicos investigan formas de manipular las frecuencias y dimensiones ocultas, es posible que ya interactuamos con algo que desafíe toda nuestra noción de realidad. A menudo, la gente cree que la realidad es fija e inmutable, pero la ciencia moderna ha demostrado lo contrario. A nuestro alrededor, desde la materia hasta los pensamientos, vibra a frecuencias específicas. ¿Qué pasaría si fuera posible cambiar estas vibraciones y acceder a las realidades que están más allá de nuestra percepción? La física cuántica sugiere que múltiples dimensiones pueden coexistir a nuestro alrededor, separadas solo por la frecuencia donde operan. ¿Qué pasaría si alguien descubriera cómo manipular esta barrera y acceder a otros planes de existencia? Experimentos recientes indican que ciertas frecuencias pueden afectar profundamente el estado mental y emocional de las personas. Los sonidos de baja frecuencia pueden inducir miedo y ansiedad, mientras que las frecuencias más altas promueven estados de relajación e incluso la expansión de la conciencia. Los gobiernos e instituciones ya han estudiado el impacto de las ondas sonoras en el comportamiento humano, y algunas teorías sugieren que el CERN en sí puede estar probando tecnologías que van más allá de la física tradicional. Manipular la realidad a través del sonido y la vibración puede ser una herramienta muy poderosa, para el bien o para el mal. Mel Gibson ya ha insinuado en entrevistas que la élite global tiene acceso a tecnologías que la mayoría de la gente ni siquiera imagina. Él cree que hay información oculta que podría liberar a la humanidad, pero que los mantienen en secreto aquellos que controlan el poder. ¿Qué pasaría si esta manipulación de frecuencia ya se usara contra la población, alterando su percepción de la realidad? Si la información que nos llega se filtra, y nuestra propia percepción puede ser manipulada, ¿en qué medida podemos confiar en lo que creemos que es real? Curiosamente,
Los viejos monumentos de todo el mundo se construyeron con conocimiento avanzado sobre frecuencias y resonancia. Las pirámides de Egipto, los templos mayas y las estructuras megalíticas en Europa parecen haber sido diseñadas para amplificar ciertas vibraciones. ¿Estas civilizaciones ya entendieron cómo interactuar con otras dimensiones? Hoy, la ciencia trata de recuperar este conocimiento a través de la tecnología, pero algunos dicen que ciertos descubrimientos nunca se revelarán al público. Si la manipulación de frecuencia puede abrir portales o cambiar nuestra percepción de la realidad, ¿qué más se puede ocultar? Quizás las respuestas están enterradas en las estructuras del pasado, que no solo han resistido el tiempo, sino que continúan intrigando a los científicos y académicos hasta el día de hoy. Y ahí es exactamente donde entramos en el próximo misterio: las redes subterráneas y los secretos que pueden contener. En todo el mundo hay estructuras antiguas que desafían la lógica moderna. Las pirámides en Egipto, los templos mayas y las fortalezas incas se han construido con precisión tan absurda que aún cuestionan cómo las civilizaciones supuestamente primitivas han logrado erigir tales monumentos. Pero lo pocos comentarios es que muchos de estos edificios no son solo impresionantes en la superficie, sino que esconden algo aún más intrigante debajo del suelo. Los misteriosos túneles, enormes cuevas y pasajes subterráneos sugieren que estos lugares pueden haber sido creados para fines mucho más allá de lo que nos cuenta la historia oficial. En varias de estas redes subterráneas se encontraron habitaciones geométricas, paredes lisas e incluso rastros de metales que no deberían existir en ese momento. ¿Cómo pueden los pueblos antiguos poder cavar y dar forma a rocas gigantescas sin herramientas modernas? Algunas de estas cuevas se extienden por kilómetros, conectando lugares sagrados aparentemente estratégicamente. Simplemente se esconderían o tendrían un mayor propósito. Algunos creen que estas redes fueron construidas para acceder a energías específicas o incluso dimensiones ocultas. La tecnología de la época no debe permitir esto y, sin embargo, estas estructuras están ahí, desafiando todo lo que sabemos. Mel Gibson, en su carrera, ya ha mostrado un gran interés en los temas religiosos y ocultos. En algunas entrevistas, sugirió que hay aspectos de la historia que se borraron para que ciertas verdades nunca se descubrieran. Su película The Passion of Cristo exploró un lado más visceral de las narrativas bíblicas, sacando símbolos que a menudo pasan desapercibidos. ¿Qué pasaría si tuviera razón al imponer que algunos de estos edificios antiguos mantienen secretos que van más allá de nuestra comprensión? Las grandes civilizaciones del pasado pueden haber dejado pistas para aquellos que saben dónde mirar. Un detalle curioso es que estas redes subterráneas parecen alinearse con sitios de magnetismo y una actividad sísmica mínima. Esto significa que desde los tiempos inmemoriales había un conocimiento preciso sobre la geología de la Tierra y sus energías. Recientemente se han descubierto algunas de estas cuevas, pero otras aún siguen siendo inaccesibles, bloqueadas por los gobiernos o simplemente ignorados por la arqueología tradicional. ¿Qué se puede ocultar en estas profundidades? ¿Y por qué ciertos lugares parecen estar bajo vigilancia constante? Si estas redes subterráneas se han diseñado para algo más allá de los simples refugios, entonces pueden estar vinculados a experimentos que la ciencia moderna intenta replicar. Y entre estas investigaciones viene un tema aún más inquietante: el control de los agujeros negros y sus efectos en el espacio-tiempo. Los agujeros negros siempre han sido tratados como fenómenos distantes, algo que existía solo en los fines del universo. Pero, ¿qué pasaría si fuera posible crearlos aquí en la Tierra? En el CERN, esta posibilidad no es solo una teoría, sino algo que ya se está probando. Los agujeros negros microscópicos se pueden generar en experimentos altamente enérgicos, y la gran pregunta es: ¿qué pasaría si pudiéramos estabilizarlos? La capacidad de manipular el espacio-tiempo dejaría de ser un concepto teórico para convertirse en una herramienta real. Pero la humanidad está lista para lidiar con un poder de esta magnitud. Si un agujero negro puede duplicar el tiempo y el espacio, imagine lo que esto significaría para explotar el universo.
o para controlar la realidad misma. Los gobiernos y las grandes instituciones saben que el dominio sobre esta tecnología no es solo un avance científico, sino una clave para el poder absoluto. Si hoy ya está manipulado para dar forma a la percepción colectiva, ¿qué pasa con la capacidad de cambiar las propias leyes de la física? Aquellos que dominan esta tecnología tendrían control sobre algo mucho más profundo que la política o la economía. Mel Gibson ya ha expresado, en varias ocasiones, su desconfianza por los intereses ocultos detrás de ciertos descubrimientos científicos. Para él, los avances que podrían beneficiar a la humanidad a menudo se usan para fortalecer la élite que controla el mundo. Si hay algo que representan los agujeros negros, es la idea del poder invisible e incontrolable que puede consumir todo lo que lo rodea sin dejar rastro. Estamos a punto de ver a la ciencia cruzar un límite que no se puede revertir. ¿Qué sucede cuando un experimento se escapa del control y los efectos no pueden ser contenidos? Curiosamente, hay informes de que algunas civilizaciones antiguas ya conocían los principios de los agujeros negros, incluso sin tecnología moderna para manipularlas. Ciertas escrituras antiguas hablan de portales que absorben materia y energía, conectando diferentes puntos del universo. ¿Fue solo una metáfora o una pista sobre algo que se ha entendido hace miles de años? La verdad es que cuando mezclamos ciencia y mitología, encontramos paralelos inquietantes. Lo que alguna vez fue tratado como una leyenda puede ser un conocimiento perdido que ahora se está redescubriendo. Pero si los agujeros negros microscópicos ya son una realidad, surge otro problema aún más preocupante. ¿Qué pasa si no estamos solos? Si hay algo en el otro lado de estas experiencias, ¿quién o qué puede estar tratando de comunicarse con nosotros? La ciencia moderna puede estar abriendo puertas que no deben abrirse. Durante siglos, las civilizaciones antiguas narraron encuentros con seres misteriosos que parecían surgir de la nada. ¿Serían dioses, ángeles o algo mucho más complejo? La ciencia moderna comienza a considerar la posibilidad de que estas entidades siempre hayan estado aquí, coexistiendo con nosotros en una dimensión diferente. El CERN, con sus experimentos de alta energía, puede estar tratando de encontrar un medio para contactar a estos seres. Si realmente existen portales dimensionales, entonces tal vez algunas de estas entidades nos hayan estado observando durante mucho tiempo, esperando el momento adecuado para interactuar. ¿Qué sucede cuando cruzamos el límite de nuestra realidad? Algunos físicos sugieren que los universos paralelos no son solo ciencia ficción, sino una posibilidad real dentro de la mecánica cuántica. ¿Qué pasa si el CERN ya ha logrado abrir lagunas entre dimensiones sin saberlo? Ciertos experimentos han generado patrones de energía inexplicables, y hay informes de científicos que afirman haber presenciado fenómenos extranjeros durante las pruebas. Luces que parpadean sin razón, sonidos inexplicables e incluso sombras que parecen moverse solas dentro de los laboratorios. ¿Fue paranoia o evidencia de que algo ya ha comenzado a filtrarse para nuestro lado? Mel Gibson, a lo largo de su carrera, ha mostrado interés en las conspiraciones y temas espirituales. En algunas entrevistas, sugirió que los eventos globales pueden verse influenciados por fuerzas invisibles que operan detrás de escena del mundo. Esta opinión, a menudo descartada por el público, tiene aún más sentido cuando miramos la historia. ¿Cuántos líderes afirmaron escuchar voces antes de tomar grandes decisiones? ¿Cuántas sociedades secretas basaron sus rituales en contacto con seres de otras realidades? Si la élite global cree en estas fuerzas, ¿por qué el resto de la humanidad debería ignorarlas? Lo más curioso es que el concepto de entidades interdimensionales no es nuevo. Las culturas antiguas describieron a los seres que podían cruzar mundos, interfiriendo con la vida de los humanos de manera sutil o directa. Hoy, la ciencia trata de abordar esto con términos más técnicos, pero la esencia sigue siendo la misma. Hay algo más allá de nuestra percepción común. Si el CERN busca abrir portales para explorar esta realidad, ¿cuáles son los riesgos? ¿Estas entidades serían benevolentes o hostiles? ¿Solo nos estarían observando?
¿O ya interferirían con nuestras decisiones sin darse cuenta? Si la antimateria, uno de los elementos más inestables del universo, tiene influencia en la conciencia humana, tal vez ya estamos siendo afectados por las fuerzas que no podemos entender. El CERN puede estar manipulando algo mucho más peligroso de lo que imaginamos, alterando nuestra percepción sin darse cuenta. La antimateria es uno de los elementos más enigmáticos del universo. Extremadamente inestable y difícil de contener, tiene propiedades que desafían la comprensión común. Pero lo que pocos saben es que el CERN no solo estudia antimateria, sino que lo produce. Con miles de millones invertidos en investigación sobre esta sustancia, surge la pregunta: ¿por qué tanto interés? Algunas teorías sugieren que la antimateria puede tener un impacto directo en la conciencia humana, influyendo en las percepciones, las emociones e incluso los pensamientos en las formas que la ciencia aún no puede explicar. Los experimentos muestran que incluso pequeñas cantidades de antimateria pueden generar reacciones impredecibles. Su comportamiento sugiere que existe una profunda conexión entre ella y la estructura de la realidad tal como la conocemos. ¿Qué pasaría si la mente humana también fuera sensible a estas interacciones? Hay informes de personas que, cuando entran en contacto con campos de alta energía, experimentan visiones, alucinaciones e incluso cambios en el estado de la conciencia. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Podría ser la antimateria la clave para acceder a realidades ocultas o estados mentales superiores? Mel Gibson, con su historia de preguntas sobre el poder global, ha advertido sobre el uso de tecnologías que pueden manipular la percepción colectiva. ¿Qué pasaría si la antimateria se usara para algo más allá de la investigación académica? Imagine un mundo donde la realidad que vemos no es la única posible, sino una versión cambiada por fuerzas que operan a niveles que ni siquiera nos damos cuenta. Si esto es cierto, entonces ciertos hallazgos realizados en el CERN pueden dirigirse para fines mucho más complejos que simplemente comprender el universo. La conexión entre la física y la espiritualidad siempre ha existido, pero se mantiene fuera del debate científico tradicional. Muchos místicos y textos religiosos hablan de fuerzas invisibles que influyen en el pensamiento humano. Ahora la ciencia comienza a tocar este territorio, aún sin admitir completamente lo que se puede descubrir. Si la antimateria tiene un impacto en la conciencia, entonces quizás algunas experiencias humanas que consideramos místicas son en realidad interacciones directas con esta fuerza desconocida. La diferencia es que en el pasado esto se atribuyó a los dioses. Hoy estamos tratando de hacer esto con la tecnología. Pero si la antimateria puede dar forma a las percepciones, lo que evita que se use para manipular la visión de la realidad de la población. Si la élite global ya controla la narrativa a través de los medios e información, imagine lo que sucedería si pudiera reescribir la estructura misma del pensamiento humano. ¿Qué pasa si la realidad que sabemos fue solo una ilusión cuidadosamente manipulada? Durante siglos, la élite global ha encontrado formas de dar forma a la percepción de masa. En el pasado, esto se hizo a través de la religión, luego por los gobiernos y hoy por la tecnología. Pero, ¿qué sucede cuando se puede cambiar la estructura misma de la realidad? El CERN, con sus experimentos en partículas subatómicas y de antimateria, puede estar explorando una nueva forma de control, no solo sobre información, sino de la forma en que vemos y entendemos el mundo. La ciencia ya ha encontrado que la mente humana puede estar influenciada por frecuencias, campos magnéticos e incluso estímulos que alteran la percepción del tiempo y el espacio. Si la élite tiene acceso a este conocimiento, sería ingenuo pensar que no se está utilizando. Imagine un escenario en el que la realidad se puede ajustar según sea necesario, borrando los recuerdos colectivos, cambiando los eventos pasados e incluso redefiniendo lo que la gente considera normal. Si esto parece exagerado, recuerde que los cambios importantes en la historia siempre han sido precedidos por manipulaciones invisibles. Mel Gibson ya ha sugerido que las fuerzas que controlan el mundo operan en niveles mucho más allá de lo que la mayoría de la gente puede imaginar.
Ya ha hablado sobre cómo la información está oculta, tergiversada y conformada para crear narraciones convenientes para los que gobiernan. ¿Qué pasa si, además de la manipulación de los medios, nos vemos afectados mucho más profundos? Si la tecnología del CERN nos permite reconfigurar la percepción colectiva, entonces la realidad podría formarse como una ilusión bien diseñada, donde solo pocos conocen la verdad. Curiosamente, muchas culturas antiguas hablaron sobre los velos de ilusión que impidieron que los humanos vieran lo que realmente existe. Algunas tradiciones mencionan la idea de que la realidad es un teatro cuidadosamente ensamblado y que hay quienes saben cómo manipular esta etapa. Ahora la ciencia parece acercarse peligrosamente a esta misma conclusión, pero ¿quién está a cargo de este descubrimiento? Si el CERN realmente tiene tecnologías capaces de alterar la percepción de lo que llamamos realidad, nos enfrentamos a un poder que va más allá de cualquier gobierno o institución conocida. La pregunta final es, ¿qué sucede cuando esta tecnología está completamente desarrollada? El control de la narración ya da forma a la sociedad de una manera que ni siquiera nos damos cuenta. Pero, ¿qué pasa si, en el futuro cercano, ni siquiera nuestros pensamientos son totalmente nuestros? Si hay algo que se acerca que no podemos disuadir, es exactamente este cambio invisible el que puede transformar todo lo que creemos que es real.